Bienvenidos una vez a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N y Salseo Turco. Espero que tu copyright listos para un plato fuerte, porque hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Es tú N juntos? ¿No es tú N juntos? ¿Se aman? ¿Se odian? Bueno, prepúrrense porque parece que tenemos nuevas pistas sobre este culebro superíndice 3N que nos tiene a todos enganchados. Antes de que empecemos con toda la carnita, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y darle like a este vídeo si les gusta el chisme jugoso. Vamos a empezar. Desde que protagonizaron Erken Zikuay, Can Yaman y Mehmet Özdemir se convirtieron en una de las parejas queridas y comentadas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir. Los fans estaban completamente obsesionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Sin embargo, después copyright de un tiempo, las cosas se enfriaron. Ambos actores siguieron sus propios caminos profesionales y sentimentales, y aunque siempre se mantuvieron en contacto, la ilusión superíndice 3N de una relación superíndice 3N amorosa se desvaneció superíndice 3. O eso creamos. Porque en las últimas semanas, las redes sociales han estallado con nuevas teorías y supuestas pruebas de que Can y Mehmet podrían haber reavivado la llama del amor. Y no solo eso, sino que parece que lo estarán manteniendo en secreto. ¿Por qué copyright? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Quizú para evitar la presión superíndice 3N medio ultica, o tal vez porque aún no es tú, N seguros de lo que quieren. Lo que parece claro es que algo pasando entre ellos. La primera pista que encendió superíndice 3 las alarmas fue una serie de publicaciones en Instagram. Tanto Can como Mehmet compartieron fotos de lugares muy similares en fechas cercanas. Nada que llame la atención superíndice 3N, diru N algunos. Pero los detectives de las redes sociales, esos fans que no se les escapa nada, comenzaron a comparar las genes y encontraron detalles sospechosos. El mismo tipo de con diéresis herbol, el mismo tipo de roca, incluso el mismo tipo de cielo. Demasiada coincidencia, ¿no creen? Además, varios testigos afirmaron haber visto a Can y Mehmet juntos en un pequeño más menos o pueblo costero de Italia. Según estas fuentes, los actores parecían muy superíndice 3 cómplices y cariu más menos osos, aunque intentaban pasar desapercibidos. Por supuesto, no hay fotos ni vídeos que confirmen esta información superíndice 3N, pero la insistencia de los testigos ha alimentado a los rumores. Pero eso no es todo. Hace unos días una revista turca publicó superíndice 3 una noticia bomba. Según sus fuentes, Can Yaman y Mehmet Özdemir habrían alquilado una villa juntos en las afueras de Estambul. Al parecer, la villa cuenta con todas las comodidades y lujos imaginables, y estará ubicada en una zona muy privada y tranquila. La revista incluso mostró superíndice 3 fotos de la supuesta villa, aunque no se puede confirmar al 100% que sea realmente el lugar donde se escondiendo Can y Mehmet. Ante toda esta avalancha de información superíndice 3N, es normal que nos preguntemos, ¿qué copyright pasando realmente entre Can y Mehmet? ¿Es N juntos de nuevo? ¿Es N intentando mantener su relación superíndice 3N en secreto? ¿O es todo una simple coincidencia o peor aún, una estrategia de marketing? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Can ni Mehmet han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos han optado por el silencio, lo que solo ha hecho que la especulación superíndice 3N crezca aún más. Algunos creen que N esperando el momento adecuado para hacer pública su relación superíndice 3N, mientras que otros piensan que simplemente quieren mantener su vida privada alejada de los focos. Personalmente creo que es posible que Can y Mehmet copyright N intentando darse una segunda oportunidad. Después copyright de todo, su química es innegable y el cariu más menos o que se tienen es evidente. Además, ambos han madurado mucho desde que terminaron Erken Zikuay, y quizú ahora N en un momento de sus vidas en el que N preparados para una relación superíndice 3N seria. Pero ¿por qué copyright mantenerlo en secreto? AQ es donde las cosas se complican.
Kizu S tienen miedo de la reacción superíndice 3N del público, especialmente después copyright S de las críticas que recibió superíndice 3 de Met por su anterior relación superíndice 3N. O tal vez simplemente quieren disfrutar de su amor en privado, lejos de la presión superíndice 3N medio tica. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo una de las parejas fascinantes y enigmáticas del panorama turco. Y mientras ellos sigan jugando al escondite, nosotros seguiremos analizando cada pista y cada rumor, esperando el día en que confirmen su amor. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Can Yaman estuvo triunfando con su nueva serie El Turco, una producción superíndice 3N internacional de Disney y que lo ha catapultado a la fama mundial. Demet Özdemir por su parte sigue cosechando con diéresis copyright hitos con sus comedias románticas y se ha consolidado como una de las actrices queridas de Turquía. Y Q copyright N sabe Kizu S pronto los veamos juntos de nuevo en una nueva producción superíndice 3N. Será el sueño más menos o de todos los fans de Erkenci Kwai hecho realidad. Pero volviendo al tema principal, ¿ustedes Q copyright creen? ¿Es tú N Can y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que es tú N manteniendo su relación superíndice 3N en secreto? ¿O es todo una invención superíndice 3N de los medios? Du copyright genme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y hablando de comentarios, no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Can y Demet. Ayúdenme a difundir el chisme y a mantener viva la llama de la esperanza. En resumen, hoy hemos analizado las últimas pistas y rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto CU superíndice 3mo las redes sociales han estallado con teorías y supuestas pruebas de que ambos actores estarán manteniendo una relación superíndice 3N en secreto. Hemos repasado las publicaciones en Instagram, los testimonios de testigos y la noticia de la revista turca sobre la supuesta villa que habrán alquilado juntos. Y hemos dejado la pregunta en el aire, ¿es tú, N Can y Demet juntos de nuevo? Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 chismes y noticias del corazón superíndice 3N turco. Y recuerden, el amor es como un pájaro madrugador. A veces se esconde, pero siempre encuentra la forma de volar de nuevo. Asu que mantengamos la esperanza viva. Ahora me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden darle like, compartir y suscribirse. No se les olvide. Chao, chao. Pero esperen. Que la cosa no termina acu. Como buenos chismosos que somos, vamos a profundizar en este misterio. Porque, vamos a ser sinceros, con Can y Demet nunca se sabe. La historia de estos dos es enrevesada que un plato de espagueti. Para empezar, volvamos a esas fotos de Instagram. Sí, ya sé que parece una tontería, pero en el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Y cuando hablamos de dos personas tan cuidadosas con su imagen como Can y Demet, menos aún. No me digan que no les resulta sospechoso que ambos hayan elegido paisajes tan similares para sus fotos, y encima en fechas tan cercanas. ¿Será que tienen el mismo fotógrafo? ¿O es que simplemente están pasando tiempo juntos y deciden inmortalizar el momento en sus redes sociales? Los fans más acérrimos de la pareja, los que se hacen llamar Candem, están convencidos de que estas fotos son una prueba irrefutable de su reconciliación. Han analizado cada detalle, cada sombra, cada ángulo, y han llegado a la conclusión de que no hay duda, Can y Demet están juntos y están enamorados. Incluso han creado cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar estas pruebas y a compartir sus teorías con el resto del fandom. Son unos verdaderos detectives del amor. Pero claro, también hay quienes se muestran más escépticos. Algunos creen que todo esto es una simple estrategia de marketing para generar expectación y promocionar sus nuevos proyectos. Otros piensan que Can y Demet son simplemente amigos que disfrutan pasando tiempo juntos, y que los fans están viendo fantasmas donde no los hay. Y luego están los que directamente dicen que todo esto es una invención de la prensa del corazón para vender revistas. Siempre hay opiniones para todos los gustos.
En cuanto a los testigos que afirman haber visto a Khan y Demet juntos en Italia, la cosa se pone aún más interesante. Porque, como ya les dije antes, no hay fotos ni vídeos que confirmen esta información. Pero la insistencia de los testigos es lo que me llama la atención. No es uno ni dos, sino varios los que aseguran haber visto a la pareja paseando por las calles de un pequeño pueblo costero italiano. Y no solo eso, sino que también dicen que parecían muy cariñosos y cómplices. ¿Será que estos testigos están inventando la historia para llamar la atención? ¿O es que realmente vieron a Khan y Demet juntos y enamorados? En este punto me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. Porque, seamos sinceros, a todos nos encanta el chisme y el salseo, pero a veces nos olvidamos de que los famosos son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Y tienen derecho a tener su vida privada, a enamorarse, a desenamorarse, y a hacer lo que les plazca sin tener que dar explicaciones a nadie. Por eso, si Khan y Demet están realmente juntos y han decidido mantener su relación en secreto, creo que debemos respetar su decisión. Quizás no quieren exponerse a la presión mediática, o quizás simplemente quieren disfrutar de su amor en privado. Sea cual sea la razón, creo que es importante que les demos espacio y que no les acosemos con preguntas y especulaciones. Pero claro, también es cierto que Khan y Demet son figuras públicas, y que su vida interesa a mucha gente. Y es inevitable que los medios de comunicación y los fans estén pendientes de cada uno de sus movimientos. Al final, es parte del precio que tienen que pagar por la fama. Volviendo al tema de la villa que supuestamente habrían alquilado juntos en las afueras de Estambul, esta es quizás la información más jugosa de todas. Porque, según la revista turca que publicó la noticia, la villa cuenta con todas las comodidades y lujos imaginables, y está ubicada en una zona muy privada y tranquila. ¿Se imaginan a Khan y Demet viviendo juntos en una villa de ensueño, alejados del bullicio de la ciudad y disfrutando de su amor en la intimidad? Suena como el escenario perfecto para una comedia romántica. Pero, como ya les dije antes, no se puede confirmar al 100% que la villa que muestra la revista sea realmente el lugar donde se están escondiendo Khan y Demet. Podría ser una simple coincidencia, o podría ser una estrategia de la revista para vender más ejemplares. Al final, en el mundo del periodismo del corazón, todo vale. Ante toda esta avalancha de información, es normal que estemos más confundidos que al principio. Pero como buenos chismosos que somos, no podemos rendirnos tan fácilmente. Tenemos que seguir investigando, analizando cada pista y cada rumor, hasta que descubramos la verdad. Y para eso, necesitamos su ayuda. Quiero que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Khan y Demet están juntos de nuevo? ¿Creen que están manteniendo su relación en secreto? ¿O creen que todo esto es una invención de los medios? Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y cuáles son sus fuentes. Compartan sus conocimientos conmigo. Además, no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Khan y Demet. Cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de descubrir la verdad. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando del talento de Khan y Demet en la pantalla. Can Yaman está arrasando con su serie El Turco, que lo ha catapultado a la fama mundial. Y Demet Özdemir sigue cosechando éxitos con sus comedias románticas, que la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Y quién sabe, quizás pronto los veamos juntos de nuevo en una nueva producción. Sería el sueño de todos los fans de Erken Cikus hecho realidad. Imaginen la química que podrían tener en pantalla después de todos estos años. Pero volviendo al tema principal, la pregunta sigue siendo la misma: ¿están Khan y Demet juntos de nuevo? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada pista y cada rumor, esperando el día en que confirmen su amor. Porque al final, el amor es como un pájaro madrugador, a veces se esconde, pero siempre encuentra la forma de volar de nuevo. Y nosotros, como buenos fans, tenemos que mantener la esperanza viva. Ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden darle like, compartir y suscribirse. No se les olvide. Chao, chao.